Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un gusto otra vez tenerlos aquí otro jueves. Esperamos que no haya ninguna emergencia como la semana pasada. Les pido una disculpa, pero quiero agradecer a Jenny, que hizo un excelente trabajo con Lucero y quien estuvo apoyando pues toda la conferencia de la semana pasada. Hoy tenemos otro tema muy interesante. Perdón el tiempo, tuvimos ahí unas dificultades técnicas y de conexión. Recuerden que hay cosas como la red que de repente empiezan a fallar y no sabemos por qué o la situación que ocurre, pero bueno, vamos a dar paso a nuestro live de hoy, que está a cargo de nuestro querido Miguel Ángel Macías Recendis, y el título es ¿Cómo transmitir autodisciplina a mi hija e hijo? Un tema súper interesante para saber cuál es la mejor manera de que podamos lograr cierta disciplina o que empiecen a tener como cierta autorresponsabilidad sobre sus actividades, ya sea académicas u otras. Déjenme les presento al maestro Miguel Ángel Macías Recendis. Él es licenciado en psicología por el Centro Eleya, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica también por el Centro Eleya, tiene un diplomado en diagnóstico clínico del niño y otro en problemas de aprendizaje también por el Centro Eleya. Es ponente en conferencias para padres, docentes y niños y adolescentes, autor de capítulos de libros, tiene ahí capítulos en nuestro libro de Iscalti. Tiene participación en foros de radio e internet y es asociado a Iscalti desde hace 9 años, ya tiene un buen rato con nosotros nuestro querido Mike. Qué gusto que sigas con nosotros, Mike. Y bueno, déjenme pasar su pantalla y presentarlos y dejarlos con nuestro querido y estimado Miguel Macías, que por lo general lo conocemos como Mike ahí en Iscalti. Y bueno, un tema súper interesante que nos vas a dar hoy, Mike, sobre cómo fomentar la disciplina en nuestros pequeñitos. Y que a veces de los papás queremos como estrategias para saber cuál es la mejor forma de que ellos empiecen a hacerse cierta responsables sobre algunas de sus cuestiones. Pues Mike, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, te quedas en tu foro que te están escuchando ya. Muchas gracias, Charlie, por por el espacio para que podamos platicar y reflexionar sobre estos temas. Y pues bienvenidos a todos a esta charla. Mi interés es reflexionar junto con ustedes pues la importancia de la disciplina, ¿no? En la vida de nuestros hijos y pues también en nosotros mismos. Esta charla está pensada para las dificultades a las que nos enfrentamos como papás para poner reglas con nuestros hijos, principalmente en aquellos que se encuentran en las etapas escolares. Estuve pensando más o menos grosso modo, entre los 7 y los 17 años, en toda la parte de formación básica. Principalmente o sea, considero estas edades porque
creo que pueden ser muy útiles las estrategias que ahorita vamos a hablar, no porque el tema de la disciplina no se pueda abordar antes o después, sino porque considero que las estrategias que vamos a abordar el día de hoy, pues son como muy propias para este momento en donde los niños ya empiezan a generar para sí mismos como un perfil de personalidad, como estrategias personales, y creo que para edades un poquito más jóvenes podríamos servirnos de otras que quizás en otro momento podamos platicar de ellas, o en el momento, por ejemplo, de la elección de la profesión, también podríamos utilizar ciertas estrategias para generar disciplina, ¿no? Como un poquito de mayor compromiso, ¿no? Entonces, no quiere decir que antes no sea importante hablar de disciplina o que ya después no sea posible, pero las estrategias que hoy nos enfocaremos serán en esta línea. Entonces, a ver, cambiamos. Bueno, ya me presentaron un poquito. Estos van a ser los temas que vamos a hablar el día de hoy. El primero que quise tocar es por qué hablar de disciplina. Pensemos cuáles son las realidades que vivimos en casa, cómo se aborda normalmente el tema y qué resultados obtenemos usualmente. Esto lo estuvimos pensando a propósito de los motivos de consulta que llegan pues aquí a la clínica, ¿no? También vamos a hablar sobre las demandas que recibimos por parte de la escuela y la dificultad que tenemos de repente entre los padres y los colegios para delegar esta responsabilidad. O sea, muchas veces nos toca encontrarnos en medio como de este campo de combate entre saber si es un concepto o si es un área de desarrollo propio de una escuela o de la escuela o propio de los padres de familia, ¿no? Y ahí de repente tenemos pues un gran espacio emocional que iremos abordando, que el día de hoy vamos a tocar, no agotaremos porque ese por sí mismo es un tema que pues, nos puede generar toda una charla, pero lo tocaremos un poco, ¿no? Sobre cuáles son las necesidades que tiene un colegio frente a la disciplina y cómo nosotros como padres lo recibimos. Bueno, el segundo es concretamente sobre el concepto de disciplina en sí mismo, ¿no? El título de la conferencia lleva la palabra de autodisciplina, entonces quisiera comparar lo que nosotros entendemos con disciplina y tratar de ser como muy específico con lo que nos referimos a autodisciplina. Cómo la comprendemos nosotros como padres de familia y qué idea tenemos de cómo deben de actuar nuestros hijos, así como reflexionar por qué es tan difícil apegarnos a ella. Después hablaremos sobre las estrategias concretas, que es como la carnita que traemos para el día de hoy, o sea, estrategias concretas que podemos ocupar en casa para llevar a nuestros hijos a generar disciplina y finalmente tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, pues quise empezar con esta lámina porque, bueno, son dos palabras que resumen muy bien lo que, pues, el conflicto de la disciplina, ¿no? Muchas veces las hemos escuchado en casa. ¿Quién de nosotros no ha luchado con estas respuestas de nuestros hijos? O por otra parte, ¿quién no ha dado estas respuestas hacia nuestros hijos, ¿no? O sea, yo me acuerdo y lo he escuchado mucho en el consultorio, que nos peleamos mucho con esta parte de no determinar muy bien el tiempo en que se tienen que hacer las cosas. Cuando papás decimos tiende tu cama o recoge o bájate a comer o ponte a hacer tu tarea, recibimos estas respuestas que son en tiempo indeterminado, ¿no? Es ahorita. ¿En qué momento es ese ahorita? ¿O en qué momento es ese ya voy? ¿Cuándo es que va uno a ir a hacer esa actividad que tiene, pues que se le está encomendando? Entonces, pues quiero exponer un poco cómo he pensado que ocurren las situaciones. En casa, por ejemplo, ocurre más o menos así. Los papás y particularmente o principalmente las madres son quienes asumen el rol de institutrices o de jefas de familia en el sentido de las reglas de la casa. Todos los padres pues nos esforzamos por hacer que nuestros hijos cumplan, creo que un 80% son las tareas de la escuela, ¿no? O sea, ponte a hacer tu tarea. Pero también con recoger tu cuarto, que te bañes a determinada hora, que te duermas temprano, que dejes el teléfono,
que realices tus obligaciones, que recojas la mesa o que pongas la mesa. Entonces, nosotros estamos como muy encargados de encaminarlos a adquirir estas responsabilidades y pareciera que pues los hijos tienen la función opuesta, ¿no? A escabullirse, tienden a escabullirse, a no contestar hasta pasado mucho tiempo o a procrastinar, que creo que eso es algo que nos puede ocurrir incluso como adultos, o a responder de repente de una manera desafiante y grosera de las instrucciones que se le dan, ¿no? O sea, se desesperan y gritan y se muestran molestos y pues generan esto al mismo tiempo como incomodidad con nosotros, con los papás. Entonces, bueno, cuando nosotros, por ejemplo, con nuestros hijos les damos una instrucción y recibimos el ahorita o no nos contestan, después de varias veces que nosotros les llamamos la atención, esto es algo que me comentan mucho en la consulta, no es hasta la tercera o a la quinta o hasta que tengo que ir a presentarme con él enojado, que entonces puede hacer las cosas. Y no entendemos muy bien por qué no hace caso, por qué posterga tanto esta actividad. Entonces, cuando nosotros damos la instrucción 2, 3, 4 veces, pues nos empezamos a sentir molestos, ¿no? Esto genera una irritabilidad. Nos sentimos ignorados, nos sentimos agredidos por nuestros hijos o nos sentimos devaluados, sentimos que no nos respetan y nos desesperamos, ¿no? Como es natural cuando alguien nos ignora. Por ejemplo, una reacción natural es cuando hace ratito, ¿no? Ahorita lo estaba pensando, por ejemplo, con lo que nos pasaba con Charlie, en donde no nos escuchábamos muy bien, o lo pienso, por ejemplo, cuando nos ocurre con el teléfono, ¿no? Cuando estamos en una zona sin muy buena señal, empezamos a hablar y no nos escuchan y no nos entienden, entonces intentamos hablar como más fuerte y podemos molestarnos, ¿no? De no sentirnos escuchados. Es una reacción natural el molestarnos cuando no nos damos a entender o cuando tenemos que repetir una situación que nos hace sentir que lo hicimos de manera clara. Entonces, pues, frente a esto, nosotros reaccionamos de manera molesta, ¿no? Explotamos, como una imagen que aquí les pongo. Frente a estas palabras nos hace sentir muy enojados, furiosos, y pues utilizamos esta emoción para devolvérselas a nuestros hijos, ¿no? Cuando no nos obedecen, cuando nos postergan la actividad, nos sentimos molestos y esta se vuelve una primera estrategia, el utilizar el enojo como un método de desahogo y de comunicación. En la consulta platico mucho que las emociones tienen el propósito de comunicarnos. Es el primer lenguaje que tenemos para, valga la redundancia, para comunicarnos entre las personas. Antes de cualquier idioma tenemos las emociones para hacernos entender. Entonces, el ignorar las reglas que nosotros estamos dando o las indicaciones que nosotros damos es un mensaje que el niño manda, un mensaje no verbal. Asimismo, el enojo con el cual nosotros nos frustramos, nos desesperamos, cuando llega a ellos, el propósito que tiene ese enojo de que lo sintamos, el propósito biológico es comunicarse, es volver al chico responsable de la situación, de la emoción que yo estoy teniendo. Esto no es algo que nos propongamos conscientemente, sino que actúa de manera natural. Nos sentimos molestos y entonces tratamos de desbordarnos, de contagiar al otro para que se haga cargo de nuestro enojo. Y esto a veces lo hacemos pues de manera verbal, de manera devaluatoria, cuando les decimos a los niños, ya te llamé muchas veces, siempre me haces enojar, porque me tienes que hacer esperar, tono bajito, o en consecuencias, en aventarles las cosas, el ir a darles una nalgada, el amenazarlos, en fin, todas estas reacciones emocionales buscan depositar en el otro, en este caso nuestro hijo, la emoción para que él se haga cargo de ella. Cargamos al otro con este enojo que nosotros tenemos. Entonces, pues empiezan los gritos, las frustraciones, y utilizamos diferentes estrategias con las cuales ustedes pueden estar familiarizados, como mandarlos a su cuarto, o bueno, terminan ellos yéndose enojados, se alejan de nosotros, o sí, o sea, nosotros los mandamos a su cuarto, o ellos mismos deciden irse después de explotar.
y pues pareciera que ahí queda un poco el conflicto, pero después nosotros empezamos a sentirnos impotentes porque no llegamos a una solución, o nos empezamos a sentir culpables porque pareciera que una pequeñez se transformó en un conflicto familiar muy grande, ¿no? Lo que normalmente o lo que constantemente he escuchado que hacemos es, después de esta explosión de enojo, hay o bien una imposición del padre de familia, como es el mandarlo a tu cuarto, el darte un golpe, una represión, un regaño severo, para que con el enojo que te estoy haciendo sentir o que te demuestro tener, tú entiendas como hijo. Y bueno, pues esto genera una distancia familiar. Eh, yo sé que esto puede sernos muy conocido para todos nosotros. Es quizás una estrategia que con nosotros mismos funcionó a lo largo de nuestra propia vida y se nos puede hacer muy común, como tras una indicación de nuestros padres o una insistencia o un desacuerdo en donde no, no no compartimos como la misma importancia hacia la regla o hacia el momento de realizarla, termina esto por ser un momento de explosión familiar, de gritos, de distanciamiento, y bueno, cada quien se va en el mejor de los casos, cada quien se va a su rincón a tratar de calmarse. Es decir, todos compartimos el enojo, como que traíamos esta bandeja de enojo, lo compartimos entre todos y cada quien se va a ir haciendo cargo de su propio enojo. Tratar de contenerse, por ejemplo, los papás nos quedamos dándole muchas vueltas al problema, nos enojamos, sentimos como una carga aquí en la espalda, una pelotita más que traemos de la cual nos tenemos que hacer cargo, a digerir el enojo que tenemos en ese momento, más no le damos una solución bueno, a la instrucción con la que queríamos formar, a la regla que queríamos instaurar con nuestros hijos. Simplemente se pone en pausa, nos cansamos, nos distanciamos cada quien a su espacio y cada quien asume un poco de esta responsabilidad o de esta actividad de manera parcial. Pero bueno, quería decirles que cuando nos sentimos o cuando después de este estallido nos sentimos culpables, nos sentimos enojados, puede ocurrir, ¿no? Nos sentimos tristes por haber llegado como a un momento de ira, de frustración con nuestros hijos y pues no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Tratamos de que se nos olvide hasta que el tema vuelva a surgir y bueno, se repite, ¿no? Todo el ciclo. Entonces, se vuelve un tema como un poco incómodo de hablar, estamos a la defensiva y tratamos de dejarlo de lado hasta que pues tiene que ser inevitable nuevamente tocar el tema. Por ejemplo, tratándolo de aterrizar al caso de la escuela, ¿no? Damos instrucción de que haga la tarea, de que se ponga a estudiar, empieza una dificultad, explotamos, cada quien se va a hacer una actividad y no tocamos el tema en un tiempo hasta que resulte inevitable nuevamente, por ejemplo, cuando viene una siguiente boleta o en el caso de la casa, cuando vuelve a no salir a tiempo o cuando no tiene recogido su cuarto o cuando lo encontramos despierto a medianoche, vuelve a surgir el conflicto y lo volvemos a manejar de la misma manera. Es como nosotros lo estamos viendo aquí en la pantalla, por medio del enojo y por medio de sanciones en algunos casos, pues físicas, ¿no? Eh, les decía un poquito de la culpa, que nos empezamos a sentir tristes. Después de que se disminuye este enojo, viene una parte de reflexión en donde nos preguntamos como papás si a lo mejor esa instrucción que le genera como tanto malestar a nuestro hijo, si será que en este momento se encuentra listo para adquirirla o quizás estamos siendo como demasiado exagerado, le estamos dando demasiada importancia y nos preguntamos si llega a ser más importante la disciplina que el afecto, que el equilibrio familiar, ¿no? Y entonces, pues como respuesta, tenemos en esta disyuntiva entre pedirles que se vuelvan, yo aquí, por ejemplo, en esta imagen les pongo como la armonía familiar, traté de representar la armonía familiar, en donde por un lado están todos contentos, se llevan bien, hay amor,
Y por el otro lado, nosotros vemos esta aspiración de éxito, de suficiencia en nuestro hijo y decimos, bueno, ¿qué puede ser más importante? Y a veces, al ponerlo en esta condición de uno u otro, pues optamos por el afecto, ¿no? Porque muchas veces nos han dicho que pues tenemos que ser como afectuosos, que buscar un clima familiar cálido, armonioso. Y bueno, lo que sucede en la situación familiar es que los papás, las mamás, los papás y las mamás, ¿no? Los padres de familia, terminamos por cargarnos las obligaciones de los niños, ¿no? Empezamos a nosotros, pues, no sé, en los ejemplos que les daba hace ratito, a tender la cama de ellos, o a recoger sus platos, o a nosotros levantar su ropa, a tender su cama, en fin. Nosotros asumimos la responsabilidad de ellos con el fin de que haya una armonía, dado que nuestro hijo no está listo y que responde de una manera explosiva o que terminamos por conflictuarnos cada vez que viene esta regla, pues nosotros asumimos esa regla. ¿Qué sucede entonces? Podemos sostenerla por un tiempo, sin embargo, pues es una función que nosotros reconocemos que le corresponde a nuestro hijo, nuestra hija, y se vuelve una piedrita que traemos cargando, que traemos como rumiando, que no terminamos de digerir nosotros mismos, y que inevitablemente después de un tiempo, pues vuelve a decantarse y vuelve a explotar, sintiendo que no solucionamos nada, que son como soluciones parciales, ¿no? Las que estamos generando. Algunas veces, o bueno, a lo largo de la vida familiar, vamos encontrando estrategias nuevamente no verbales, es decir, no conscientes y no las manifestamos de manera directa, digamos, las reglas que cada quien o las funciones que cada quien tiene que seguir en casa. Después de que ha sido un momento de mucho conflicto, pues mamá hace algunas funciones, papá otras, y al hijo le dejamos algunas. Y de alguna manera llegamos como a un equilibrio o como a una homeostasis de alguna manera en donde nos sentimos cómodos. ¿Cómo funciona la familia? Yo asumiendo quizás algunas funciones que le corresponden a mi hijo y me hago a la idea de que, bueno, pues ya las desarrollaré en otro momento para que no vivamos nosotros el conflicto, ¿no? Nosotros como padres nos adaptamos o generamos como esta línea familiar en donde el chico pues no se tenga que hacer cargo en ese momento. Pareciera que de esa manera como que nos llegamos a un equilibrio, lo decía, o nos sentimos como tranquilos porque pues nuestro hijo ya no, o ya no tenemos ese conflicto vivo constantemente. Sin embargo, pues el conflicto reaparece cuando pues otros espacios sociales piden la intervención familiar, como en el caso de la escuela, ¿no? Entonces, pues vamos un poquito para allá. Acá, por ejemplo, les pongo que el principal motivo de consulta por el cual refieren a los niños al psicólogo son problemas de conducta. También hay problemas de aprendizaje, dificultades del aprendizaje, problemas de ansiedad y falta de habilidades sociales. Estos son como los principales, ¿no? Faltó aquí también elementos de tristeza, manejo de la tristeza, de la depresión como tal, pero principalmente son derivados por problemas de conducta. Entonces aquí yo les puse unos sellitos a los cuales algunos de nosotros pudiéramos recordar en nuestra etapa de estudiantes, pues era la manera que tenían en ese entonces los maestros pues de pedir el auxilio, ¿no? Y la atención de los padres de familia. Entonces, pues de repente nosotros, decía, los padres de familia podemos estar cansados, podemos sentirnos agotados de estar constantemente en este lío con nuestro niño, o lo analizamos, lo sopesamos y decimos, bueno, pues ya que después él pueda adquirir esa función, yo de mientras lo puedo hacer por él, ¿no? No lo voy a estar presionando, me cansa estarme peleando constantemente con él, lo hago yo o dejo que pues sigan las cosas. Por ejemplo, ocurre con la parte de la escuela, ¿no? Cuando nos conflictuamos mucho con el niño a que se ponga a estudiar, a ver si hizo la tarea, y lo intentamos como padres de familia 3 o 4 o 5 días o un mes,
y todos los días es motivo de conflicto, de gritos, de llanto, de frustración, nos cansamos y dejamos. Y decimos, bueno, ya que alguien más se haga cargo. Y entonces viene esta situación de la escuela, ¿no? De los diferentes núcleos sociales a los que también nuestro hijo pertenece, ¿no? Porque el conflicto migra hacia estos lugares. Y nos llegan estos reportes, nos llegan estas notas por medio de los maestros que de mala conducta, ¿no? De que no está haciendo bien su trabajo, nos citan y nos comentan que no termina el trabajo o que se para constantemente, que no pone atención, que distrae a sus compañeros. Y entonces, pues viene un segundo espacio emocional del cual también nos tenemos que hacer cargo, no solo el espacio de lo que nos genera a nosotros como padres darnos cuenta de la conflictividad de nuestro hijo, sino un nuevo espacio en la parte académica. Entonces, les decía, los maestros nos transmiten, ¿no? Por medio de estos sellos o por medio de una cita, un recado, que es necesario apoyar a nuestro hijo para que siga indicaciones, ¿no? Para terminar el trabajo, y le sugieren a los padres de familia acudir con un experto para que les apoyemos a corregir ese conflicto. Y entonces les comentaba que sale este otro espectro emocional al cual nosotros tenemos que enfrentar, ¿no? Con el cual tenemos que lidiar. Aparecen varias emociones. Esta es una imagen un poco conocida, en donde observamos cómo antes había como una conexión o una identificación entre escuela y padres, en donde forzábamos o nos forzaban, ¿no? A los hijos a reconocer que habíamos fallado y que teníamos que mejorar nuestro desempeño. Y poco a poco ha sido lo opuesto, ¿no? En donde culpamos a los docentes a no estar preparados, a no, a no tener estrategias para manejar a nuestro hijo, a pensar que trae las cosas o el conflicto muy propio con nuestro hijo, ¿no? Que es una situación personal. Son varias emociones, ¿no? De las cuales les quería hablar. Una de ellas es que nos llegamos a sentir heridos, ¿no? Nos sentimos señalados por nuestro hijo, nos podemos sentir tristes porque está siendo incapaz de conseguir los objetivos que se le exigen para su edad. Otra de las emociones que podemos tener es enojo y entonces descalificamos la observación que los maestros tienen sobre nuestro hijo y podemos pensar que la escuela es injusta o que no tienen habilidades. Los vivimos como una escuela muy estricta y pensamos, les insisto, como si fuera una situación personal contra nuestro hijo. Otra de las emociones que aparece constantemente con los padres es el sentirnos angustiados, el tratar de hacer muchas actividades para apoyar a nuestro hijo. Pensamos, bueno, pues lo voy a inscribir pues sin hacer publicidad, pero al CONAMAT o al CUMON o a regularizaciones para que se ponga a trabajar, o le llamamos constantemente la atención, pero no sabemos exactamente qué estrategia utilizar. Bueno, pues justo esto último que digo, el no saber qué estrategias nuevas puedo utilizar, nos genera enojo. Regresamos nuevamente a la parte de frustración. Nosotros nos sentimos frustrados por no tener estrategias. Cuando el colegio me dice, padre de familia, hágase cargo, uno como padre de familia se siente frustrado. Digo, bueno, pues ¿cómo me hago cargo si yo ya hice lo que sé hacer? Yo ya hice lo que puedo. Yo ya le llamé la atención, ya lo castigué, ya lo regañé, ya lo dejé sin sus aparatos, ya me puse una semana a estar viendo su tarea, ya me estuve peleando con él y nada funciona. Entonces la escuela, si me sigue mandando citatorios y si me sigue insistiendo en que el niño todavía no desarrolla habilidades suficientes, entonces es cuando aparece este enojo y empezamos a culparnos y decir, bueno, a lo mejor es que la escuela no se está dando cuenta de que en efecto yo ya hice mi trabajo y son ellos, ¿no? Los que no saben cómo manejarlo, porque yo ya lo hice, porque nosotros tenemos las evidencias de haber trabajado lo que consideramos suficiente para con nuestro hijo. Y entonces se genera como esta fractura entre la percepción de la escuela y es este peloteo, ¿no? Esta bolita o este juego de ping-pong
en donde nosotros consideramos que ya hicimos lo suficiente y la aventamos hacia la escuela, y la escuela observa que aún no se consigue el resultado deseado, o que el estudiante sigue utilizando las mismas estrategias y lo regresa. Y eso genera tensión entre nosotros como adultos y una mala comunicación con la escuela, ¿no? A ver, ahora. Entonces pienso que una actividad que tiene que ver con el desarrollo personal, con el volvernos personas satisfechas de nosotros mismos, exitosas, que tiene que ver con el crecimiento, con la formación personal, se transforma en una actividad como de enojo, en un malestar familiar. Y creo que, bueno, pues la primera o la mejor forma de comenzar o de continuar esta parte de la plática es teniendo claro nosotros como padres qué propósito perseguimos al pedirle a nuestro hijo que haga su responsabilidad, y que pensemos para nosotros, o sea, para nosotros mismos, si es útil la disciplina en nuestra propia vida. Y quiero distinguir entre una disciplina a un hábito, ¿no? Que nosotros tenemos ya realizado de manera rutinaria, al que nosotros ya nos acostumbramos, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos que levantarnos temprano y llegar, bueno, en este tiempo de COVID no tanto, pero, y justo cabe bien este ejemplo, pero tenemos que levantarnos y acudir rápido a bañarnos y salir rápido para llegar al trabajo, y pues poder poner nuestra huellita y tener como nuestra hora de entrada a tiempo y no tener conflictos. Entonces, tenemos este hábito, esta rutina, pero esta presión constante, distinto a una disciplina, y concretamente a una autodisciplina, en donde vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con la filosofía personal, con el propósito que nosotros perseguimos, con lo positivo que reconocemos que esto viene para nosotros. En esta imagen, por ejemplo, coloco que la disciplina tiene alcances en diferentes elementos, por ejemplo, para el estudio, para la procrastinación, en donde nos podemos ubicar no solo a los niños, sino nosotros mismos como adultos. ¿Cuántos proyectos, por ejemplo, de inicio de año dejamos nosotros de conseguir, de darle seguimiento, de hacer, porque no tenemos esta entidad que nos persiga y que nos presione y que nos force a realizar las actividades? Entonces, pensar nosotros como padres lo difícil que es a nosotros mismos llevarnos a adquirir una disciplina, al desarrollar nuevas habilidades. No es lo mismo a pensar que nosotros ya tenemos una plenitud, un nivel medio, a pensar que constantemente podemos seguirnos desarrollando y generando nuevas habilidades. Entonces, lo primero es pensar qué tan difícil es para nosotros y para nuestros hijos el adquirir una disciplina, y qué tan importante es este hábito, ¿no? Creo que el propósito de la disciplina radica en, como les comentaba, en promover que nuestros hijos puedan ejercer su independencia a mediano o largo plazo. Por ejemplo, en el consultorio platico con los padres sobre intentar generar un vínculo con el hijo, o sea, sí con sus estrategias, pero pensando cómo a 10 o 15 años, dependiendo de la edad de nuestro hijo, esta manera que yo tengo de disciplinarlo o de corregirlo me va a permitir el mantener un buen vínculo con mi hijo cuando ya no me necesite. Pensemos, si mi hijo tiene 10, 15 años, pensar cuando él tenga 25, ¿qué vínculo, qué tipo de vínculo voy a querer tener con él? Y partiendo de eso, en el momento en donde él pueda ser independiente, ¿cuál es la mejor forma de llevarlo a conseguir el objetivo que nosotros le estamos proponiendo, ¿no? Bueno, quería comentarles sobre un autor en particular, y él es Thomas Gordon, que ha escrito algunos libros sobre disciplina familiar, ¿no? Sobre estrategias para comunicarnos y ayudar a nuestros hijos a desarrollarse. Y uno de ellos es este que les planteo aquí, y es el de enseñar autodisciplina, en donde él expone como un doble significado de la palabra disciplina, ¿no?
abajo vienen estas imágenes en donde la disciplina, por una parte, está muy asociada con la autoridad, como un sinónimo de corregir, de presionar, de lastimar, castigar, ¿no? Regañar. Y la otra acepción corresponde como aquella que está relacionada a la formación y el desarrollo. Por ejemplo, el de instruir, enseñar, formar, educar, ¿no? Son algunos ejemplos donde la palabra cabe dentro de las dos acepciones, desde la corrección, desde la agresión, la imposición de nuestra autoridad, que también es una palabra muy importante para la parte de disciplina. ¿Quién es una autoridad y cómo se ejerce una autoridad? En una parte es desde la corrección, la agresión y la imposición, y creo que ese es en donde radica principalmente nuestro conflicto con nuestros hijos, y la otra va muy relacionada al llevarlo a entender, a formarlo, a desarrollarlo, a hacerlo sentir capaz de realizar nuevas cosas. Un ejemplo que tengo mucho para esto es cuando el niño, estos de años más pequeño, comienza a hablar. Nosotros podemos ver a los niños chiquitos como de repente toman la mano de nosotros y sin desarrollar esta habilidad de pronunciar lo que quieren obtener, acercan nuestra mano para que nosotros se lo demos, ¿no? Entonces, esto es una manera de adaptarse a conseguir las cosas que quieren sin que necesariamente sea por el camino que nosotros queremos mostrarles, que es el que adquieran un lenguaje, que puedan ser muy específicos a aquello que quieren, sino más bien utilizan los recursos que hasta entonces tienen para servirse de ellos, ¿no? Entonces, es cómo poderlos llevar a adquirir una mayor independencia. Entonces, aunque estamos conscientes de pues, estas dos definiciones que les planteo, por lo general, pues disciplinamos desde la primera, y esto ocurre por varios motivos. Uno de ellos, como se los comentaba, bueno, es el de que nosotros recibimos ese tipo de instrucción. O sea, con nosotros muchas veces las estrategias de disciplina que recibimos o de formación que recibimos por parte de nuestros padres, pues fue por medio del enojo, de hacernos cargo de su frustración, de saber que su frustración nos dolía y nos presionaba eso a actuar de la manera en que ellos consideraban correcta. Entonces, una de las razones por las cuales tenemos conflictos en la parte de la disciplina tiene que ver con las estrategias que nosotros hemos ido aprendiendo con las que fuimos disciplinados y para disciplinar a los niños. ¿Cómo fue que yo lo aprendí? ¿No? Pienso yo y comparto de repente en el consultorio como dos vías principales que encausan la toma de decisiones que por lo general tomamos. Una de ellas son todas las habilidades que aprendemos, que va desde aprender a hablar, que va desde aprender a caminar, aprender matemáticas, aprender a contener mis emociones, a comunicar mis emociones, aprender a ser sociable, en fin. Cada una de las herramientas y de las experiencias que nosotros vivimos son una de las líneas que nos van a servir para hacernos cargo frente a los nuevos conflictos. Pero la otra línea tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con la confianza y con la calma con la que nosotros nos enfrentemos a los conflictos, ¿no? Con el estado emocional con el cual nosotros entendamos el conflicto. Para darme a entender en esto, quisiera compartir el ejemplo de un cirujano, ¿no? Pensemos que de repente el médico tiene todas las estrategias y tomó todos los cursos para aprender a operar, pero no es esto suficiente, sino que además en el momento en donde llega el paciente y está en medio de la operación y está saliendo sangre y están sonando los aparatos que generan ansiedad, el médico necesita mantener un autocontrol para poder hacer las cosas y confiar en que sabe hacer las cosas y realizarlas de manera correcta en el tiempo correcto. Entonces, así como en ese ejemplo del médico que les platico, así con nosotros es uno, ¿qué estrategias hemos adquirido? Revisemos desde dónde nosotros inculcamos la disciplina, cómo les planteamos el propósito de la disciplina a nuestros hijos y por otra parte, desde qué emoción
nosotros lo estamos enfrentando. Con calma, con ansiedad, con enojo, con impotencia, con frustración. Tengamos muy en cuenta, uno, cómo hemos aprendido, qué estrategias tenemos, y dos, cómo damos el mensaje. Cómo es esta emoción con la cual nosotros nos enfrentamos. Hay una educación en particular que ahorita quiero compartirles sobre una filosofía de la disciplina que, bueno, aquí les quiero mostrar, ¿no? Vamos a verla un poco. 自分自身の手でにするためなので、しばらくはこのまま続くのではないかと思います。いろんな場で食事をしたり、物を片付けたりっていうことが大人になるとありますよね。それを子供の時から少しずつ身につける。褒めてもらってありがとうとか言ってくれて嬉しい。ありがとうございました。Ok, entonces en este video lo que vemos es la manera en cómo en esta nación, o sea, yo pienso en este ejemplo porque pues son un ejemplo de país en varios sentidos. Uno de ellos es en este que estamos hablando sobre la disciplina hacia los niños, cómo inculcar la disciplina en ellos, pero lo podemos pensar como en la calidad de los productos que ellos realizan, ¿no? O en la economía que ellos han tenido. Hay un ponente que quisiera recomendarles, quizás muchos de ustedes los conozcan, pero para quien no, me gustaría compartírselo. Su nombre es Yokoi Kenji y es un conferencista sobre este tema, ¿no? Cómo desarrollar propósito de vida, cómo generar disciplina personal y disciplina para nuestros hijos. Y en uno de ellos nos comenta que una reflexión muy bonita, que es que Japón fue un país que sufrió los estragos de la Segunda Guerra Mundial y que quedó como muy sometido frente al final de la guerra. Y sin embargo, en el pequeño lapso de tiempo que ha ocurrido desde entonces, en estos menos de 100 años, en estos 80 años que han ocurrido, se reconoce el día de hoy como una potencia en diferentes esquemas. Uno de ellos es la educación, otro de ellos es las diferentes empresas, punta en tecnología y punta en todas las empresas automotrices, ¿no? Y en la estrategia y la estructura y el respeto que se deben, también tienen sus propios problemas y él los abordará en esta invitación que les hago que ustedes lo busquen a Yokoi Kenji. Pero particularmente, y regresando al tema de la disciplina, nos comenta que desde pequeños a los niños se les inculca una estructura, una rutina, y se les hace saber la importancia que tiene la acción de ellos y en el alcance que tiene hacia su sociedad. Entonces, en la medida en donde sabemos este vínculo que existe entre un niño y su comunidad, saber la importancia que tiene mi acción en la comunidad, le da un sentido de pertenencia al niño,
le dan una importancia a su acción. En esta misma reflexión quiero compartirles un precepto que menciona Marco Aurelio, que es un filósofo estoico, y menciona lo siguiente, dice: lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Entonces, partiendo desde una filosofía parecida a esta, en donde podamos reconocer el alcance que tiene nuestro propósito, nuestro proyecto y el desarrollo personal en nuestro ambiente social, nos sentimos más identificados, genera una comunión entre el espacio, entre mi sociedad y yo. Y creo que es algo de lo cual nosotros, como comunidad latina u occidental, hemos carecido mucho y que tiene una gran implicación en la adquisición de tanto de disciplina como proyecto de vida. Entonces, por eso me era importante compartirles este video y esta manera, que quizás los vemos muy sonrientes, podría ser porque era una cámara, pero vemos a los chicos como muy conscientes y muy dinámicos en realizar sus obligaciones. He leído que en Japón los primeros años de estudio no se enfocan hacia el desarrollo académico, sino al fortalecimiento de los valores y al cuidar, ¿no?, tanto las responsabilidades y la autoestima del chico, ¿no? Porque es esencial. Pensemos entonces nosotros desde qué momento de la vida estamos siendo conscientes de nuestro proyecto y nuestro propósito, hacia dónde nos encaminamos y qué tanto somos partícipes de ello. Por ejemplo, en la educación actual, occidental, en la que vivimos, en donde estamos como muy enfocados en la adquisición y en meter en nuestra mente los conocimientos que nos entregan en la escuela, somos más bien como receptores de información, y particularmente entre primero de secundaria, como segundo, tercero de secundaria, y durante toda la preparatoria nos sentimos, y ustedes me lo podrán comentar ahorita en la parte de preguntas, los jóvenes se sienten como muy poco identificados con el conocimiento que están adquiriendo. No entienden muy bien para qué nos va a servir, se descomprometen, lo viven como algo pesado, y es difícil también a nosotros como padres de familia hacerles entender para qué le va a servir la raíz cuadrada o saber las partes de la célula. Y si nosotros no nos detenemos a entender por qué es importante que mi hijo aprenda esto, pues va a ser una regla que no va a tener un fundamento, y entonces se vuelve algo frustrante. Los invito a ustedes a pensar, a todos nosotros, a que pensemos, si algo nos obligara a hacer actividad con las cuales no estamos o no encontramos un propósito de realizarlas en nuestro día a día, quizás las podamos desarrollar los más pacientes de nosotros un año. Nos comprometeremos a desarrollar una actividad en la cual no encontramos una utilidad, un proyecto, un propósito a futuro por un año, pero no más tiempo. Y los más impacientes quizás no duremos la misma, o no duremos una semana, ¿no?, en esta actividad. Yo, por ejemplo, les pongo esta analogía en el consultorio con los padres de familia. Les digo, bueno, a partir de la próxima semana vamos a comprometernos a estudiar japonés, sin maestro. Ustedes cómprense su libro y van a tener que ir hablando japonés. A lo mejor algunos de nosotros vamos a tratar de hacerlo por curiosidad, pero si de repente empezamos a pedirnos a nosotros mismos resultados, como aplicar un examen o como estudiar un número de horas diarias, como nosotros le pedimos de repente a los chicos, va a ser más difícil, porque hay otras actividades que nos demandan nuestra atención, y en realidad, como nosotros no vemos el propósito de esto, nos deslindamos y nos desapegamos. De manera que, resumiendo esta última idea, lo que les quiero comentar es la diferencia entre obligar esta disciplina agresiva, impositiva, por medio de castigos, y disciplinar por medio de la enseñanza, y adquirir una autodisciplina, implica un proyecto, el que nos imaginemos en quiénes nos queremos convertir, enseñarles a nuestros hijos
a aventar su proyecto de vida hacia adelante. ¿Qué cosas quisieran conseguir? ¿A qué personajes les gustaría parecerse? ¿Cómo se imaginan su vida en algunos años? Creo que esas actividades nos cuestan mucho trabajo realizarlas a nosotros mismos y apegarnos a ellas, y era un ejemplo que yo les daba hace ratito con respecto a los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué tanto nos apegamos a ese con el que queremos ser, con el que nos gustaría ser? ¿Qué tanto nos disciplinamos, nos enamoramos un poco? Y esta palabra también me parece tanto romántica, pero importante. ¿Qué tanto nos enamoramos de ese proyecto que queremos ser como personas, ¿no? ¿Cómo nosotros les enseñamos a nuestros hijos a enamorarse de la siguiente versión que quieren ser ellos, ¿no? Pero bueno, pasemos a la siguiente, que es esta. Concepto de autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad de apegarnos a la ejecución de una actividad consciente en la cual nos encontramos comprometidos. Y subrayo esta palabra de comprometido porque es crucial, en donde yo adquiero y soy consciente del propósito que busco. Coloco alrededor estas otras palabras que también me parecen muy importantes que conozcamos. La filosofía como filosofía de vida. ¿Cómo creo que tiene que ser vivida una vida? ¿No? Hace algunas generaciones, ahorita cada vez menos, pero veníamos muy influenciados por la religión, ¿no? Que nos daba de alguna manera una estructura y una manera de encaminarnos en la vida, ¿no? Nos daba un código de valores. Estamos actualmente en el posmodernismo, hasta donde yo me quedé, en donde todo tiene una relatividad, todo es nihilista, nada es enteramente cierto y depende de la percepción de cada quien. Y en ello se han comprometido los valores, ¿no? Y la manera en cómo nosotros consideramos que tenemos que encaminar nuestra vida. Entonces, una palabra importante es la filosofía, es cómo nosotros pensamos que tiene que ser vivida una vida. La cosmovisión, cómo se organiza el mundo, cómo entendemos que funciona, cuál es mi papel en este mundo, ¿no? Mi propósito, que tiene que ver con qué es lo que yo quiero ser. ¿Qué quiero que le pase hablo en primera persona, qué quiero que me pase al Miguelito del futuro, ¿no? ¿Qué quiero que le pase a Miguel del próximo año? ¿Cómo me gustaría ver? Uno de los ejercicios que hacemos de repente en la consulta es imaginarnos como un personaje de la película, ¿no? Y les invito a los chicos y ahora a ustedes a que nos imaginemos como ese personaje de la película, como en el caso de los Avengers, ¿no? ¿Qué tanto, qué nos gustaría que le ocurriera a ese personaje? ¿Qué nos imaginamos a qué se va a enfrentar? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo nos vamos enamorando un poco de ese personaje que estamos construyendo? A eso me refiero yo con propósito de vida. ¿Qué quiero yo para mí en mi vida? Y en la medida en donde podemos detenernos a planearla, entonces generamos un compromiso. Si nosotros no nos imaginamos qué queremos a mediano o a largo plazo, va a haber poco compromiso y eso es lo que nos ocurre constantemente. Otra palabra más es el autocontrol y esto implica el reconocer mi manejo emocional. ¿Qué estrategias tengo yo para sintetizar las emociones? Un ejemplo que ocupo para esto en la consulta es, por ejemplo, los que somos intolerantes a la lactosa, ¿no? Cae en nosotros una emoción, pero no tenemos enzimas, en esta analogía con la intolerancia, cae en nosotros una emoción con la cual no tenemos estrategias para sintetizarla y entonces se desahoga por medio del cuerpo. En ese caso, la inflamación, el malestar, la incomodidad. Pero en el caso del autocontrol, cuando viene una emoción con la cual no tenemos estrategias para sintetizarla, nos genera irritabilidad, rumiación, pensamientos obsesivos, agresión. Entonces, si no hemos desarrollado estrategias para sintetizar nuestras emociones, primero nosotros mismos como padres y enseguida cómo le enseñamos a nuestros hijos a generar esta síntesis emocional, a cómo pensar la emoción y librarse de ella para llegar a aquella emoción a la que ellos quieren estar. Por ejemplo, si algo me hizo enojar, y seguro algunos de ustedes se pueden ubicar en esto que les voy a compartir, amanecemos, nos empezamos a arreglar y de repente hay mucho tránsito. Entonces, he escuchado varias veces y algunos de ustedes quizás se identifiquen a decir que
Desde la mañana algo ya me amargó el día, ya me hizo sentir el día frustrado y ya me quedé enojado, ¿no? Bueno, cómo desde la mañana tenemos pocas habilidades para sintetizar estas emociones y no poder llevarnos a sentir alegres, satisfechos, tranquilos, pese a las situaciones que vamos viviendo. Pero bueno, esto respecto al autocontrol. Y por último, esta otra palabra que me parece muy importante es la abnegación. Y esto se refiere a la capacidad que tenemos para ponernos a nosotros mismos en segundo plano frente a algo que se necesita hacer. ¿Cómo somos capaces de contenernos y renunciar a ciertas actividades o placeres inmediatos en pro de un bien mayor, o de un bien común, o de un bien futuro? Entonces, son varias palabras que me gustaría compartir con ustedes, subrayando principalmente la palabra de compromiso, en donde nosotros nos sentimos involucrados en la disciplina, en saber cuál es el propósito de adquirir una disciplina. Y bueno, pues pasamos a esta última parte, en donde si gustan ir anotando, ¿no?, algunas estrategias que tengo o que tenemos en el consultorio para establecer disciplina a nivel familiar, que esta es como la parte medular o la carnita de nuestra presentación, son las siguientes. La primera es esta que yo le llamo la heráldica familiar. Y yo les platico a los padres que en la antigüedad, ustedes conocerán qué son las heráldicas, tenían estos que son los escudos de armas, como en el ejemplo que les pongo. Entonces, en mi caso, los Macías somos así, ¿no? Y nos caracteriza que somos fuertes, o que somos piadosos, o que somos generosos, o que somos divertidos, o que somos, no sé, representados por el león. Esas eran las heráldicas. Mostraban los valores sobre los cuales se regía una familia. Creo que es importante recuperarlos, si no bien un dibujo gráfico, sí cuáles son los valores que representan a la construcción de la familia que somos. Si somos una familia natural, ordinaria, como muchos de nosotros, a lo mejor nuestra papá, mamá y los hijos, bueno, ¿cuáles son los valores que nosotros como papá y mamá decidimos inculcar, con los cuales nos sentimos comprometidos como familia y que queremos inculcar en nuestros hijos? Nosotros reconocemos valiosos para nosotros mismos y que ellos los hagan propios. Entonces, que revisemos primero, papá y mamá, cuáles son los principales valores que nos representan a nosotros como familia. ¿Cómo somos en mi caso, los Macías Reséndiz, ¿no? O los Quiroga, o los Miranda, como aquí se menciona, ¿no? ¿Cuáles son esos primeros valores, ¿no? Esa es una estrategia, el revisar qué me define a mí como padre de familia y qué aspiración tengo yo del comportamiento en mi familia. Algunos, por ejemplo, podemos ser como, nos gusta hacernos bromas, ¿no? O nos gusta llevarnos pesados. Algunas familias disfrutan mucho y son irónicos, ¿no? Entonces, disfrutan que su hijo sea como muy perspicaz y muy ácido a lo mejor en sus comentarios. Otros van a optar por una filosofía más, no sé, pienso en la parte deportiva, ¿no? Que nuestra filosofía y lo que nos define a nosotros un poco es el apego a la salud y el desarrollo físico, ¿no? Entonces, que nosotros distingamos, bueno, yo y en este caso mi esposa, o yo como padre de familia o como madre de familia monoparental, ¿qué valores he reconocido que en mi vida son los primordiales? ¿Qué les quiero transmitir a mis hijos? Y no solo cuáles son los primordiales, sino cuáles son los que creo que le van a servir más en el futuro. Cómo los vivo yo y cómo se los transmito verbalmente a mis hijos. Como les digo, la importancia de ser valeroso, la importancia de ser generoso, la importancia de ser una persona que se defiende, que sabe poner límites, de hablar claro, cómo lo vivo yo y cómo se lo transmito. Otra de las estrategias, y en esta quizás les vaya a gustar un poco, es las reglas en cuanto a comunicación. Por ejemplo, el cómo nos permitimos comunicarnos en casa. Creo que uno de los conflictos principales radica en que nosotros mismos empezamos a utilizar tonos de voz
molestos, irritables, agresivos, impositivos, devaluadores, y eso fomenta que ellos respondan de la misma manera. En este ejemplo que les daba, cómo el enojo se contagia, si nosotros vigilamos cuál es el primer punto en donde inicia, en donde empezamos a contagiar el enojo, yo reconozco que cuando transmito mi enojo por medio de mi tono de voz, o empiezo a devaluar, o empiezo a regañar, estoy fomentando que mi hijo intente hacerse cargo de mi enojo, pero va a ser también desde sus estrategias para devolverme el enojo, ¿no? Entonces, que cuidemos mucho cuáles son los tonos de voz que nos vamos a permitir, por ejemplo, para las reglas, ¿no? Cómo nos comunicamos. Una estrategia que a lo mejor colocada esto que les menciono en un ejemplo es de la siguiente manera. Cuando nos comunicamos, podemos, les platico un poco sobre lo que ocurre, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Llega un joven con nosotros como profesores y vienen y te dicen, es que ¿por qué me reprobó? Es que esa no es mi calificación, es que no es justo. Entonces, los llevamos a detectar si nos están preguntando o si nos están reclamando. Entonces le dices, a ver, ¿quieres saber por qué es tu calificación? Sí. Ok, entonces te voy a pedir que primero modules la manera en cómo me platicas las cosas. Por supuesto, uno tiene que ser el primero en hacerlo, ¿no? No me puedes hablar de esta manera, cálmate y cuando te calmes podemos platicar. Si tu intención es que yo resuelva una duda. Distinto a si me vienes a reprochar. Si me vienes a reprochar, entonces el tema no es la calificación, sino tu enojo y tu manejo del enojo. Entonces mi estrategia va a ser enfocarme a llevarte a que tú te hagas cargo de ese enojo y que entonces cuando te hayas hecho cargo de ese enojo y te enseño cómo hacerlo, podemos hablar del tema de tu calificación. En casa lo mismo. Si mi hijo viene, por ejemplo, un adolescente que me dice, es que ¿por qué no me dejas ir? Que yo quiero ir a la fiesta. Ahorita no, yo no sé, pero en otros momentos, que quiero salir, que me dejes ir, que por favor, distingamos cómo los estamos pidiendo, cómo nos enseñamos a comunicarnos en casa. Ese es un primer elemento. ¿De acuerdo? Las reglas en casa también son en cuanto a las responsabilidades. Uno es en cuanto a la comunicación, cómo nos permitimos comunicarnos, y todo esto forma parte de la heráldica. ¿Cuáles son las reglas en cuanto a comunicación? ¿Cómo nos pedimos las cosas? ¿Cómo comunicamos nuestro enojo? ¿Qué hacemos con el enojo? Y el otro es reglas en cuanto a responsabilidades. ¿Qué le corresponde y que tengamos muy establecido cuáles son sus obligaciones de acuerdo a la edad que tiene de nuestros hijos y cuáles son las responsabilidades de nosotros? Y que generemos como una lista de consecuencias de cada una de ellas, que podríamos ir platicando poco a poco de acuerdo al propósito de cada una de las reglas. Otra estrategia es la siguiente, que habla de justo establecer consecuencias contra castigos. Esto es un tema que hemos hablado en otros momentos, en algunas de las sesiones, y tocamos, por ejemplo, que el tema de castigos tiene que ver con que el dolor que te produzco te haga entender, que es un poco la línea emocional que se genera. Mi enojo te hace dolerte, entonces espero que eso te haga entender. Muchas veces le quitamos la tele, los regañamos, los castigamos, les gritamos, sin habernos detenido a pensar que lo que estamos buscando es que mi enojo y el dolor que yo le imprimo a mi hijo lo haga entender. Eso es muy distinto de colocar una consecuencia. La consecuencia, aquí coloco 3 tipos de consecuencias. Uno de ellos son consecuencias de aprendizaje. Otro es consecuencias sobre el propósito del desarrollo de una actividad que nosotros queramos. Y la tercera consecuencia tiene que ver sobre el manejo emocional. Ocuparé aquí otro ejemplo. Vamos a pensar en que nosotros le pedimos a nuestro hijo que aprenda a tocar el piano. Y de repente mi hijo no le sale bien, no está logrando sacar la siguiente melodía o ya no se pone a estudiar. Tenemos que detectar cuál es el conflicto que tiene. Es porque la habilidad que tiene no está siendo suficiente o es una actividad que le demanda demasiada concentración y se agota. Y esto dependería del aprendizaje, que revisemos si es una actividad propia para su nivel, para sus capacidades de las que él ya tiene.
Y si no es así, entonces enfocarnos en darle una actividad que sea más lenta, en este ejemplo del piano, ok, no te está saliendo la melodía, entonces tenemos que llevar a hacerlo lento, hacer determinados ejercicios, enfocarnos justo en esta parte en donde no te está saliendo. Entonces son consecuencias muy focalizadas de acuerdo al objetivo que nosotros estamos persiguiendo, a la adquisición de un aprendizaje que no consigue. Eso es distinto a una consecuencia sobre el propósito. En esto que les planteaba yo en este ejemplo anterior sobre el conocer a lo mejor un nuevo idioma, en donde no le veo yo una utilidad para mí, en donde no termino de aterrizar qué aprendizaje o para qué me va a servir este aprendizaje, no me va a servir necesariamente concentrarme en esforzarme más en realizarlo, sino en dialogar con mi hijo cuál es el proyecto y el propósito que esto tiene para su futuro. Muchas veces, como les comentaba hace ratito, con los niños, los adolescentes nos dicen, es que ¿de qué me sirve saber biología y saber las partes de la célula si yo voy a ser ingeniero de audio, ¿no? O si yo quiero ser piloto? Bueno, es una pregunta que cada uno de nosotros como padres debe de digerir. Debemos de encontrar una respuesta última que pueda llevarlos a generar un compromiso con nuestros hijos. Una de estas que yo les puedo dar es decir, mire, ahorita no es algo que nosotros podamos decidir como adolescentes. Quizás yo pueda ser empático contigo y decir, bueno, pues real, yo no he vuelto a utilizar el logaritmo natural de nada o no he necesitado saber para qué me sirve una mitocondria, en fin, muchas cosas no llegamos a utilizar. Sin embargo, en la dinámica social en la cual nosotros estamos inmersos, en este tipo de educación en la que formamos parte y de la cual no nos vamos a salir en un buen tiempo, el mejor camino que hemos encontrado con todas sus dificultades es volverte un profesionista, el darte habilidades que te permitan tener un futuro más ventajoso del que puede ser sin él. No por discriminar o no por no hablar bien del desarrollo que podemos tener fuera de la parte académica, que también es muy bueno. Pienso yo que si el desarrollo académico no nos promete un futuro económico airoso, como muy fecundo, el no tenerlo sí nos lleva, o sí es un camino como más certero a que nos cueste más trabajo el desempeño académico. Entonces, llevarnos y llevar a nuestros hijos, primero nosotros, entender para qué quiero que mi hijo aprenda la mitocondria. Pues a lo mejor y no es del todo importante que lo sepa. Sin embargo, es un paso que tiene que conseguir para poder llegar a un desarrollo ulterior, ¿no? Como puede ser el ser un profesionista, ¿no? Entonces, poderlo abordar desde por qué es importante desde nuestra postura que él sea un profesionista. Creo que en este punto en particular podríamos ampliarnos bastante más, quizás podamos platicarlo más adelante, pero para no detenerme, lo continúo, ¿no? Y vemos adelante. La tercera consecuencia es sobre el manejo emocional. Si uno de ellos es porque no está sabiendo desarrollar este aprendizaje, porque le hace falta practicar, y puede ser el piano, puede ser la matemática, o puede ser la lectura, el propósito que tenga que ver con la conciencia de saber para qué me va a servir, qué estoy persiguiendo con este conocimiento. El manejo emocional es cómo llevarme hacia un estado de ánimo con el cual yo me siento más cómodo. Cuando veo que mi hijo es constantemente irascible o que tiende constantemente hacia la tristeza y hacia el quedarme inhibido, ¿qué habilidades, qué manejo puedo yo darle a mi hijo de cómo transformar y cómo empoderarlo en transformar sus emociones? ¿Qué maneras conozco yo como padre de familia para, de estando triste, qué cosas sé hacer o de qué elementos me sirvo para cambiar mi estado de ánimo? Esto es mucho de lo que nosotros, por ejemplo, trabajamos en el consultorio. ¿Qué estrategias tenemos para hacernos frente de las emociones? ¿Cómo si estoy ansioso, si estoy angustiado, si estoy furioso? ¿Cómo me llevo a mí a reconocer este autocontrol y a enfocarme en la emoción en la que quiero estar, en la que me siento yo más cómodo? ¿Cuáles son este paso de las emociones que me van a llevar y qué consecuencias tiene cada uno de esos escalones?
cómo yo, como hijo, actúo frente al enojo. Por ejemplo, en un berrinche, ¿no? En donde aviento cosas, agredo, lastimo, me lastimo a mí mismo. ¿Cómo lo llevo a entender la empatía, la justicia, el proyecto a mediano plazo, el hacerle sentir nuevamente control personal? Esas son algunas estrategias de manejo emocional. Otro punto es contagiar un estado de ánimo. Esto es, por ejemplo, del manejo emocional. Si nosotros relacionamos o asociamos con el video que veíamos una emoción con la actividad a desarrollarse, se vuelve una especie de seducción, distinto a que si yo se lo exijo de una manera fastidiosa, de reproche. Si yo habitualmente le pido que realice su tarea o que recoja su cuarto de una manera enojosa, ya estoy yo transmitiendo ahí no solo una indicación, sino una emoción de la que él se tiene que hacer cargo. Si en cambio yo logro ir transformando esta emoción y asociarla con esta actividad, la asocio con una emoción más ligera y más deseable para mi hijo, él va a ser más sencillo que se comprometa a esta actividad. Pensemos, por ejemplo, en los ídolos que nuestros hijos pueden tener, ¿no? Cuando ellos reconocen a un personaje, a un youtuber, a un blogger, a un personaje a lo mejor de alguna serie o de alguna película, ellos reconocen, lo ven como exitoso, lo ven gracioso, lo ven contento, lo ven feliz y entonces van a tratar de imitar las actividades que él realiza, ¿no? Pensemos a lo mejor no sé, en Iron Man, ¿no? En donde se ve feliz, se ve satisfecho, se ve inteligente y entonces tratan de copiar la manera de hablar, la manera de vestir, de peinarse, para tratar de apropiarse de estas otras habilidades. Esto se le llama como investirse, utilizar ciertos atuendos o cambiar a lo mejor su manera de peinarse, de vestirse, para de alguna manera aproximarse a esto que los hace sentir bien, que los hace sentirse identificados. Entonces pensemos cómo la emoción con la cual nosotros asociemos la actividad va a hacer a nuestro hijo más próximo a desarrollarla o más esquivo a realizarla. Una estrategia más es la postura de nosotros frente a los límites. En esta les comparto una analogía que yo tengo sobre una habitación y en esta les platico de la siguiente manera. Pienso o lo comparto de la siguiente manera. Pensamos en una habitación que está compuesta por paredes, ¿no? Y estas paredes tienen el propósito de protegernos, de tener un espacio de intimidad, un espacio privado, a lo mejor de contención, de protegernos de que no crucen por aquí animales ni nada, de darnos seguridad. Sin embargo, estas mismas paredes que nos permiten un espacio de crecimiento y de desarrollo y de vivienda como tal, también nos funcionan como límites. Y estos límites, si yo los quiero romper, si yo quiero salir por medio de una pared de una habitación, me voy a lastimar. Me va a doler golpearme con una pared. Y la analogía va hacia el punto en que la pared no está para lastimarme. El límite no está para lastimarme. No, el límite, la pared no está buscando que yo cumpla con una función. Sin embargo, si yo salgo de ella o si yo fuerzo una salida por medio de ella, voy a sentir un dolor. De manera que el dolor que tenemos frente a las reglas no es generado por medio de un otro, sino es una frustración natural, de la cual nos tenemos que hacer cargo. Por ejemplo, cuando tronamos un examen, ¿no? Una parte, claro, es a lo mejor la tristeza, la decepción de los padres, nuestro propio dolor personal de no sabernos suficientes, de saber que nos hizo falta comprometernos más, tener que recursar. Todo esto se vuelve una consecuencia natural. Sin embargo, el límite no está persiguiéndome constantemente. En esta analogía de la habitación, uno no ve a las paredes persiguiéndonos, ¿no? Y recordándonos que existen y que están ahí.
simplemente están firmes, no son agresivas, pero son inamovibles. Si nosotros tenemos claras cuáles son las reglas y los límites, los alcances de estas reglas, conseguiremos como esta fortaleza, en donde no somos agresivos, no somos persecutores, pero somos inamovibles. Aterrizándolo en el ejemplo de los niños es, si yo sé que si no terminas tu tarea o si no realizas y no me vienes tú a mostrar el desempeño que tuviste y en lo acordado que platicamos previamente sobre tus obligaciones del día, no vas a tener determinado permiso, no vas a tener derecho a lo mejor a salir, o no vas a tener derecho a ver determinado tiempo la televisión o los videojuegos. Sin embargo, esto no se coloca de una manera agresiva, no viene este reproche hacia el hijo, simplemente es, ok, no me lo diste, recuerdo la regla y entonces la llevo a cabo, ¿no? Digo, bueno, pues te acuerdas que habíamos platicado que si no terminabas o que si no hacías el cuarto, no podíamos ver la tele, voy a tener que desconectar la tele hasta que tengamos esta actividad realizada, como lo platicamos, con la menor impresión o imposición de la emoción del enojo sobre nosotros, pero no dejando de llevarlo hacia el límite en donde nosotros lo habíamos propuesto. Otro punto sobre esto mismo es reconocer la necesidad que tiene el niño de atender a nuestra solicitud. Veo que de repente nosotros como papás somos quienes perseguimos a nuestro hijo, ¿no? Y muchas veces hablo quizás como con los adolescentes o por los adolescentes, en donde les quitamos la tele, les quitamos el internet, les pedimos el teléfono y nos dicen, ya, ten, ¿qué más me quieres quitar? No me quites nada, ¿no? Entonces ya no se nos ocurren como más estrategias. Una de ellas va a ser la temporalidad en donde se vive esta disciplina. A lo mejor yo le digo, bueno, me vas a tener que dar el teléfono hasta tal momento, entonces el adolescente a lo mejor lo entrega o no lo entrega. Pasado ese tiempo, a lo mejor pasado una semana, un mes, el mismo adolescente va a venir con nosotros por una necesidad, va a reconocer, va a vivir esta carencia y entonces va a buscar este vínculo nuevamente con nosotros. Va a tratar de convencernos, hacer un abordaje distinto de esta soberbia con la que de repente se presentan. Y ese es el momento en donde nosotros retomamos la importancia de la regla. Lo traduzco o lo aterrizo como de una mejor manera. A lo mejor puedo frustrarme o distanciarme mucho de la manera en cómo mi hijo está apegándose a una regla. Pero en el momento en donde mi hijo viene con una solicitud, viene con un deseo, es en ese momento en donde yo retomo mi estrategia o la disciplina, platicar sobre la disciplina. Ok. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Charlie, ¿estás por ahí? Sí, Mike, aquí ando. Muchas gracias por tu ponencia. Excelentes. Tienes muy buenos comentarios y varias preguntas. Le vamos a pedir a la gente que por favor nos mande las preguntas para hacérselas a Mike. Bueno, primero te manda saludos. Dame un segundo, déjame conectar la computadora, Charlie. Con gusto, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, en lo que Mike regresa, pues el tema ha sido muy interesante. Sabemos que es difícil a veces poner esta disciplina a nuestros hijos. Entiendo a muchos papás por ahí que te ponían que a veces sienten esta culpa que mencionabas, que les ocurre en muchas ocasiones esta situación de que ponen algún límite y luego no saben cómo reaccionar. Mucho la presión también que mencionas del colegio. Bueno, Sebastián te manda saludos, que creo que fue tu paciente. Arita Mojica menciona que Sebastián te recuerda todo el tiempo como su terapeuta y que el tema es muy interesante. Beatriz Pineda, muy interesante el tema. Por favor, mándenos sus preguntas para que se las hagamos a Mike. Aquí tenemos la primera pregunta, Mike. Es de Arita Mojica y te pregunta, ¿cuál sería el diálogo idóneo para que el niño pueda ir generando de manera paulatina la autodisciplina? ¿Cuál sería el diálogo idóneo para que el niño pueda ir generando de manera paulatina la autodisciplina? Mira,
un diálogo como tal, digamos, una estrategia simple como tal, no va a existir, sino más bien es algo que nosotros tenemos que ir construyendo. Lo primero que yo te diría es, ¿cómo entiendo yo el propósito de vida? ¿Cómo yo me comprometo y cómo yo he revisado para mí mismo el propósito de vida? En función de las cosas que yo me imagino o que yo deseo conseguir para mí, voy a revisar las estrategias que tengo que seguir para conseguirlas. Entonces, cuando yo le llevo a mi hijo a reflexionar sobre qué quiere conseguir y cómo se consigue eso que quiere, entonces vamos a ir generando esta autodisciplina, el compromiso. Digamos que la palabra clave en autodisciplina o la palabra de fondo es compromiso. ¿Cómo llevo a mi hijo a comprometerse? ¿Cómo lo llevo a vincularse, a apasionarse por algún objetivo hacia adelante, ¿no? Sin dejar de responder lo que dices, o quisiera ahondar un poco más, te diría que depende de la edad que tiene el chico. Tendríamos que pensar, número uno, ¿cuál es la regla que nosotros estamos tratando de que adquiera? ¿Qué consecuencia o qué propósito cumple en mi vida esta regla? Y añadido a esto que te comento es, ¿qué edad tiene mi hijo? Creo que son estas tres, lo imagino, ¿sabes cómo? Como un juego de billar, en donde tenemos la bola blanca, tenemos las bolas de color hacia la que tenemos la intención de golpear y tenemos la dirección hacia donde queremos encauzar. Son tres golpes o son tres elementos que tenemos como que tener en cuenta para llevarlo hacia esta autodisciplina. Ahorita, por ejemplo, y perdón que regrese un poco, pero se me estaba acabando la hora, proponía como última estrategia el ponernos una actividad. Tengo también una analogía sobre un puente, en donde pensamos que si nosotros queremos construir un puente, pues no podemos construirlo en un solo momento, sino más bien ocurre poco a poco. Primero a lo mejor se ara, se rasca, se colocan como las estructuras, se colan los castillos y se van colocando parte por parte. Tenemos que ser como muy meticulosos o un bordado fino sobre la función de cada una de estas estrategias, ¿no? Entonces, como padres, por ejemplo, algo que nos ocurre constantemente es que queremos que nuestro hijo, regreso a la parte a lo mejor de la actividad académica, queremos que nuestro hijo salga bien. Le decimos, pórtate bien o ya tienes que hacer tu tarea. Y nos comprometemos, a lo mejor nos aventamos a que a revisarle su tarea diario y a revisarle toda su tarea y a revisarle toda la libreta y de repente pues ya nos cansamos después de una semana o de 15 días, que luego más o menos es el tiempo que aguantamos nosotros como padres, y con toda razón. ¿Por qué? Porque además de toda esta carga, tenemos que cumplir con la carga familiar, con lo que nos representa a nosotros el peso, ¿no? O sea, con nuestras funciones como madre, como profesionista, el pagar las cuentas, el tener las cosas listas para la casa, el hacer la comida, en fin, todas estas cosas. Y además cargarme con toda la actividad académica de mi hijo, se vuelve algo tan pesado que no podemos mantener a lo largo del tiempo. A lo mejor lo sostenemos en un momento, pero nos cansamos rápidamente o no por el tiempo suficiente. ¿Qué tendremos que hacer? Revisar una a una, le llamo como el bordado fino, una a una las líneas. Entonces, si se para, si no termina la tarea, si interrumpe constantemente, tendremos que elegir una, dos, 3, 4 máximo, dependiendo la edad y la capacidad de concentración que tenga nuestro hijo, enfocarnos en pocas tareas para nosotros darles un seguimiento puntual. Y también nosotros como padres buscar tiempos de supervisión de esta disciplina. Si nosotros lo dejamos como nuestro libre albedrío o en el momento en donde me acuerde y no lo planificamos en qué momento voy a supervisar esta actividad, puede influir mucho, por ejemplo, en nuestro estado emocional. Entonces, de repente me enojo con mi hijo, llega tarde o me dijo que no le aceptaron la tarea o algo. Entonces, vuelvo a molestarme, lo regaño, a ver, reviso en ese momento, me lo vuelvo a castigar, le genero toda esta carga emocional, me trato de comprometer con él y al poquito tiempo
me es insostenible y me canso y dejo de hacer la actividad. Espero haber contestado un poco, Arita Mojica, sobre tu pregunta. Concluiría con estas tres, en esta analogía como del billar, tener estos tres elementos en cuenta, ¿no? El propósito, la edad que tiene y, bueno, los objetivos poquitos, ¿no? Gracias, Charlie. Perfecto, Mike. Vamos con otra pregunta. Ros Magaña te pregunta, ¿qué libro me recomienda leer para poder llevar bien o entender a mi hijo adolescente? Bueno, ahorita les mostré 2 libros sobre disciplina, o sea, sobre el manejo de disciplina, que ahorita viene siendo como nuestro tema. Dependería quizás sobre qué orientación queremos darle a nuestro hijo. Te recomendaría sobre el de autodisciplina, este que les mostraba de Thomas Gordon, que nos permite como aterrizar muy bien a nuestro hijo o entender nuestra función como padres y la autoridad. Hay un libro que te recomiendo mucho leer, que va dirigido justo a un adolescente, que yo disfruté mucho, y fue el de, déjame, lo llevo a mi mente y ahorita te lo digo, es de es de Fernando Sabater, Ética para Amador. Es un libro que nos lleva a identificar de repente la postura de un adolescente frente a la filosofía de vida, y es una plática que tiene un padre hacia su hijo para tratar de darle esta orientación de cómo tiene que ir conduciendo su vida y de por qué son importantes las elecciones, y la manera en cómo se encausa en su vida. Entonces considero que ese puede ser como una buena recomendación. Es un libro que yo disfruté mucho, es para un adolescente de ágil lectura, pero sobre todo a ti como padre de familia te puede llevar como a empatizar un poco con el adolescente. Además del libro, te diría, revisa qué cosas son las que motivan a tu hijo. Por ejemplo, a qué blogger sigue, bueno, bloggers ya es algo un poquito viejo, pero a qué youtuber sigue, o qué videojuegos disfruta, o qué películas le gustan a él, para que entendamos a quién él está admirando, y de manera inconsciente o poco analizada, en quién él le gustaría convertirse o en quién él quisiera parecerse, cuáles son los valores que él está celebrándose y queriendo alcanzar. En la medida en donde yo note quién quiere ser él y qué le quiero proponer yo, podré notar qué tan lejano o próximo está en conseguir el objetivo que yo quiero proponerle para su vida. Perfecto, Mike. Vamos a pasar a las últimas 2 preguntas, que ya nos extendimos un poquito. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de, perdón, antes de esta, Graciela Ruiz, aquí está, te la pongo en la pantalla, ¿será contraproducente como maestra aplicar una disciplina formativa como persona mientras que en casa no se ejerce? No considero que sea contraproducente tratar de aplicar una disciplina. Creo que una función como docente es continuar y darle a un joven su formación. Sin embargo, creo que sí nos metemos en dificultades muy importantes, y es lo que, por ejemplo, nosotros en Iscalti tratamos de trabajar, esta comunión y el llevarles tanto a la escuela como a los padres la reflexión de la importancia de ser partícipes en conjunto de la formación de nuestro hijo. En este caso, nosotros como maestros es importante, o sea, somos quienes les vamos a hacer saber a los jóvenes a qué mundos se están enfrentando y cómo se mueve el mundo. Muchas veces en casa tenemos como nuestros propios vicios y nuestras propias estructuras de cómo se mueve nuestro vínculo familiar. Sin embargo, en la escuela aparecen otros. Por ejemplo, en etapas tempranas, cuando entran al kinder, se dan cuenta que los otros chicos tienen a lo mejor el mismo deseo de ser reconocidos, de pasar primero que ellos, de que la maestra les ponga atención, y entonces aprenden a compartir, a competir, a mediar su frustración, que a veces en casa eso no ocurre. A veces en casa, siendo hijo único, a veces se le da la atención, y entonces en el ámbito académico, en el ámbito escolar, debe de enfrentarse a otro tipo de
conflictos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante como docente colocar una disciplina. Con ello también pensando que tenemos que entender qué disciplina estamos colocando, como les comentaba hace ratito, que no sea una disciplina agresiva, que no sea una disciplina punitiva, que nosotros vigilemos, por ejemplo, la emoción con la cual estamos colocando. Esta disciplina, ¿con qué consecuencias va acompañadas? Si son consecuencias directamente relacionadas o si vienen cargadas de castigo, si vienen de una agresión velada o no para el niño, en donde no tenga un sentido esta consecuencia. Entonces, es importante sí colocar disciplina para nuestros hijos, es importante que uno como docente busque esta comunicación con los padres, sobre todo en los momentos tempranos, es decir, preescolar, primaria, secundaria, que busque esta comunicación con los padres para llevar esta conciencia. Gracias, Charlie. Perfecto. Vamos a pasar con la última pregunta, Mark, y es de Alex Pineda. Él te pregunta, ¿qué tipo de responsabilidades de acuerdo a la edad son necesarias para los niños? Yo creo que en esto, por ejemplo, tendríamos que revisar la dinámica familiar, ¿no? De acuerdo a las edades, yo te platicaría de acuerdo a lo que nos propusimos el día de hoy, desde los 7 años hasta los 17 años, tratando de pensar su cuerpo y su mentalidad, qué cosas le alcanzan para realizar. Por ejemplo, si ya es capaz a lo mejor de vestirse por sí mismo, si su psicomotricidad ya le permite ajustarse a lo mejor la ropa o quitarse la ropa, si ya se encuentra con esa habilidad desarrollada, entonces su obligación será vestirse mismo. Si ya le permite esto, bañarse, ¿no? Si él ya sabe a lo mejor tallarse y vamos vigilando que lo vayan pudiendo hacer solo o ella lo pueda ir haciendo sola, ir dejando que de acuerdo a su habilidad física vaya teniendo este avance hacia la independencia, ¿no? Sería lo que yo te propondría. Por ejemplo, para niños muy pequeños sería principalmente su ropa, sus hábitos de higiene, para niños quizás quinto, sexto de primaria, que sus útiles los pueda tener acomodados, su horario de dormir, y entrando a lo mejor ya 11, 12 años, también que pueda tener una parte externa de su habitación a cargo, ¿no? O sea, que pueda hacerse cargo de la limpieza de su lugar de manera general, mantenerlo aseado, tender su cama, dormirse, por supuesto, a determinada hora, pero también participar en la limpieza de la casa, participar en que los sillones estén aseados, trapear, a lo mejor o sea, la sala o la cocina, mantenerla limpia, ¿no? En función de el desarrollo que él vaya teniendo de acuerdo a su edad. Perfecto, Mike. Pues muchas gracias. Creo que son todas las preguntas que tenemos. Te agradezco mucho tu participación, el haber aceptado. Mike ya va para la decena en Iscalti, entonces lo vimos llegar, lo vimos crecer, lo hemos visto casarse, ser feliz. Entonces, Mike, ¿dónde te encuentran? ¿En qué centro estás, por favor? Para que, por si quieren una consulta contigo o si quieren localizarte, ¿en dónde te encuentran? Gracias, Charlie. Pues va a ser ahí en Iscalti, en los teléfonos de Iscalti, por favor. Y pues yo atiendo principalmente en la zona de Clavería y de Lomas Verdes. Perfecto. Entonces, si quieren una cita con Mike, llamen ahí al teléfono que sale en la pantalla, 5342-2203. Y bueno, Mike está principalmente en Clavería. Entonces, es una excelente persona, es un excelente psicoterapeuta. Trabajo mucho con él, con mis pacientes de neuropsicología. Entonces, pues espero verte pronto, amigo. Tenemos ahora sí que ya que desde marzo que no nos vemos, Mike y yo, por esta situación. Entonces, espero verte pronto. Muchas gracias a la gente que estuvo toda la conferencia con nosotros. Habla de lo bueno y de lo increíble que estuvo, Mike. Esperamos que sean muchas más. Esperamos el ciclo de conferencias que ya miro viene, ya bien o viene, no coman navas, ya les hablaremos un poquito más acerca de él. Seguramente Mike estará ahí también dando alguna plática o taller. Y bueno, pues muchas gracias, Mike, y nos estamos viendo pronto, amigo. Cuídate.
Muchísimas gracias a todos. Charlie, muchas gracias por la invitación y pues nos andamos viendo pronto. Te mando un abrazote y pues espero que les haya sido de utilidad. Cualquier cosa, pues estamos ahí en los teléfonos de Iscati. Gracias, Mike. Y bueno, pues antes de irnos, pues déjenme les comento qué es lo que tenemos. En breve estará empezando el webinar de nuestro querido Enrique Cervantes, quien está a cargo de Prodefensa y es parte también de Iscalti. Lo pueden ver a través del Facebook de Mercado Errante a las 8 de la noche, ya en casi una hora. Hablará sobre 20,000 veces te he dicho cómo defenderte y siempre regresas con el ojo morado. Entonces, no se lo pierdan. También les recordamos que estamos haciendo una investigación para niños que puedan presentar dislexia. Si tienes un chiquito entre 5 y 6 años de edad, 11 meses, pues ya sea que nos escribas o al correo lucero@iscalti.com. Repito, lucero@iscalti.com. Y se le hace una evaluación neuropsicológica, una evaluación neurológica, se les puede aplicar un programa de intervención para prevenir la dislexia. Y la siguiente semana tenemos un tema muy interesante también, envejecimiento normal y envejecimiento patológico. ¿Qué es la demencia? ¿Cuándo es la demencia? ¿Existe la demencia senil o ya no? Eso es algo muy importante. Yo les adelanto que no existe, pero aquí nuestra querida, la maestra y neuropsicóloga Diana Lorena García Reyes les va a explicar justamente todo lo que referente a lo que es una demencia y además qué actividades podemos hacer para prevenirla, evitarla o incluso envejecer de manera saludable. Entonces, no se pierdan la siguiente semana la ponencia de nuestra neuropsicóloga Diana Lorena García Reyes en punto de las 5. Los esperamos por aquí. Muchas gracias, cuídense, síganse cuidando mucho, cuiden a sus niños y bueno, recuerden que Iscalti está cerca de ti y está para seguir creciendo juntos. Un saludo y cuídense mucho. Para responder esa pregunta.